profit motive which drove Fudsy to accomplish so much may bring out the evil as well as the good. Boy, I've got a great idea. Between us, we control 70% of the country's soap sales. Yeah, but quiet. Let's see what's cooking. I smell trouble. Let's raise and fix our prices. Controlling 70% of the market where we do clean up. Terrific. We'll make millions. Millions. Go. Quiet. Okay, Sam. It's a deal. You'll be sorry. Empresas se ven tentadas a romper la ley, se ven tentadas a buscar formas de bajar sus costos, podríamos decir, de producción, evadiendo impuestos y evadiendo leyes y creando contrabando. O sea, hay un montón de formas de hacerlo. Yo a veces a los libertarios los percibo como de ese modo, quieren evitarse eso pero de forma legal, como reducir gastos pero que el gobierno los apoye, que el gobierno les quite leyes, que el gobierno les quite impuestos, que el gobierno... para no tener que hacerlo de forma ilegal. Sí. O sea, como que por ahí está detrás de eso, está ese interés. Es un poco perverso, pero también Sí. yo a veces creo que también hay un poco de, ¿cómo se llama? Ahí hay un poco de desinformación porque tienen el concepto, la idea, pero cuando te pones a leer los libros, ay, como que no iba por ahí la cuestión. Porque los que generalmente crean las tesis sí tienen en cuenta todas estas aristas. Y ellos inclusive ven al gobierno como un mal necesario, que debe ser lo más pequeño posible, en eso estoy de acuerdo, que la burocracia no debe ser grande, pero eso es muy diferente a decir, las empresas van a controlar todo, o tú como empresario vas a controlar todo. Tienen la fantasía de que, pues, van a, ¿cómo se llama? Van a volverse ricos, van a sacarse esta lotería del empresario. Pero bueno, ese ya es otro tema. Volviendo al tema de las prácticas chinas, ¿qué es lo que está pasando en México? Pues en México, pues poco a poco se ve como el mercado chino, los productos chinos están entrando cada vez más y el gobierno descubrió precisamente lo que mencionaba ahorita Robert, un tráfico de fayuca, o sea, de producto ilegal. ¿Cómo le están entrando? ¿Quién sabe? Puede ser por barcos, puede ser por mar, por aire, por tierra, lo que tú quieras, por algún tipo de corrupción, por pagarle a alguien, pues están entrando productos que ni siquiera cumplen con las normas y estándares mexicanos en todos los sentidos, ya sea para productos electrónicos, para juguetes, incluso para comida, porque sí, llegan a producir comida con bajos estándares de calidad y está llegando aquí, y no en cantidades pequeñas, en cantidades industriales. ¿Qué es lo que quiere hacer el gobierno? Oye, pues, ¿qué está pasando? Tú estás creciendo, te estás volviendo rico porque no estás pagando impuestos, estás trayendo esta fayuca porque esa es otra práctica de los chinos, muy común, de estos mercaderes chinos, que tratan de que la mayor parte de su ganancia sea por cash, por efectivo, porque eso no representa... No deja rastros legales. No deja rastros legales ni una contribución a la sociedad mexicana. Ahorita podemos cuestionar si realmente contribuye o no el gobierno, ese es otro tema, pero el hecho que todos estamos tratando de cooperar en esta sociedad, en el contrato social, para mejorar. Que lo haga o no el gobierno, estamos para otro día. Podemos hablar de la corrupción mexicana otro día, pero el hecho es de que estas personas quieren aprovecharse de eso, están saliendo adelante, están volviendo multimillonarios, están desplazando a los vendedores mexicanos, los están dejando a un lado, los están corriendo prácticamente con estas prácticas comerciales donde ellos no pueden competir con estos productos chinos. Y están entrando a través de no solamente los mercados locales, están también entrando a través de las plataformas como Amazon, de remate. Todas estas plataformas digitales les están dando han encontrado un lugar donde se presta a que comercialicen con este tipo de productos que realmente no están contribuyendo a la sociedad, no tienen los estándares de calidad que exigen en México y que tampoco pueden, si hubiera algún productor, no pueden competir contra estos precios ni contra estas calidades.
Se me viene a la mente el ejemplo de lo que viene siendo el calzado mexicano. México en los 90s, antes de los 90s, era muy conocido por su calzado de alta calidad. La famosa Canadá. la famosa Canadá. Sí. Y bueno, cuando entró el mercado chino, fue cuando entró el libre mercado en los 90s, iba comenzando, entró todo este zapato chino, que muy barato, pero la calidad era mucho menor. Entonces la gente se fue deslumbrada por estos precios y estos coloridos productos, que ponle, tal vez a lo mejor sí tenían la calidad, yo no recuerdo que la hayan tenido, era un poco inferior, y cada vez la calidad ha ido empeorando conforme ellos se van apoderando del mercado, y los productos de calidad están subiendo de precio hasta convertirse totalmente en un lujo, cuando antes las personas teníamos acceso a ropa y calzado decente, porque bueno, también México era conocido por tener una industria textil muy fuerte, con productos textiles, ropa de calidad, que también ha ido desapareciendo por estas prácticas. La mejor mezclilla se produce aquí. En el norte se produce en México la mejor mezclilla, pero se lleva a otros países donde hacen estos pantalones famosos y nos los regresan ya hechos, y la mezclilla de no tan buena calidad es la que se queda aquí en México. Curiosamente, produciendo la mejor mezclilla del mundo, pero se va a otros países. Y eso es curioso, porque muchas veces se producía aquí, se creaba la prenda aquí, y ya nomás iba, bueno, era el rumor de que se iba a Estados Unidos a que le pusieron un sello, y regresaba aquí más cara para revenderla. Pero bueno, ya ese también es otro tema, Precios, los es valores. parte de estos tipos de monopolios y estas prácticas cuestionables. Pero bueno, ese es uno de los problemas con el mercado chino. No está pagando impuestos, está entrando mucha fayuca, mucha mercancía de contrabando. Y bueno, le sumamos que hace poco, no sé en qué sexenio, se le permitió a los extranjeros comprar terrenos en México. Ustedes dirán, ¿qué tiene eso de malo? Les voy a recordar simplemente Texas y la guerra con Estados Unidos. ¿Qué pasó? Perdimos la mitad del territorio porque en aquel entonces lo que hicieron los gringos fue comprar terrenos en México, inclusive terrenos en las costas de México, diferentes costas, y así fue como poco a poco las personas se sintieron poco identificadas con lo que viene siendo la identidad nacional, no se sentían parte de México, porque bueno, venían de otra cultura, tenían otros valores, y pues ya venían siendo más los yanquis. Entonces, ¿qué decidieron? Pensando bien, porque si pensamos mal, podríamos decir que esto fue planeado. Entonces, ¿qué? Texas decidió separarse. Hay la famosa Guerra del Álamo, esas batallas donde, bueno, perdió México por diferentes circunstancias políticas del momento. Y ya después de eso, viene la doctrina Monroe de Estados Unidos, de América para los americanos, refiriéndose a Estados Unidos, donde algún político gringo decidió tomar el territorio de México. Y como ya tenían comprado varias playas, eran fácil acceso para ellos a través de su flota marina, y por ahí trataron de invadir a México. Y bueno, ya saben la historia, perdimos la mitad del territorio. Por ahí se rumora, gracias a que se compadeció un político estadounidense, porque querían todo el territorio. A final de cuentas se negoció y nos quedamos con lo que es el actual México. Y como pueden ver, uno de los riesgos de venderle al extranjero es en cuanto a seguridad, porque no sabemos si quieren un terreno para invadirnos. La otra cosa es que si entran personas de otro lugar, compran terrenos que no son de aquí, no tienen los mismos valores, y tarde que temprano desplazan a la población local. Les suena gentrificación, y desplazan a la población local y van a cambiar la cultura de las personas, y puede que tarde que temprano ni siquiera se sientan de la misma nación y van a querer separarse. Y esa es la táctica más vieja de conquista que se ha hecho a través de la historia. Un grupo de gente manda a su gente,
poco a poco se empiezan a reproducir y de repente crean un conflicto social y piden una separación. De hecho, por ahí hay una religión muy famosa que tiene entre sus enseñanzas esta práctica de conquista para esparcir su religión a través del mundo. Ustedes ya saben cuál es. Mira, yo sé que esto suena a veces como a teoría de conspiración, pero por ejemplo, la invasión francesa, lo que le conocen como la guerra de los pasteles, Sí. empezó por ese tipo de problemas. O sea, supuestamente en estas revueltas que había en México se afectaron los intereses de negocios franceses, de unas pastelerías y de no sé qué otros negocios. Y Francia lo tomó como pretexto para invadir México, porque estaban protegiendo sus intereses en México. Entonces ahorita si llegan más empresas de otros países a comprar territorio en México, si esos territorios, esos intereses económicos se vuelven muy grandes, otro país lo puede usar de pretexto. Es que mira, los de México están afectando mis intereses aquí porque yo compré unos terrenos en México y tengo estas empresas en México. Sí. Y pues como ellos están afectando a mis conciudadanos que viven en México, pues yo voy a invadir México para proteger mis intereses. Suena locochón, pero si vemos el pasado, ha pasado. Esperemos que en el futuro no suceda, pero pues como dicen, no hay que ver el pasado para poder predecir el futuro. Fíjate, me está acordando ahorita de una noticia que vi hace poco, hablando de monopolios, ya regresando un poquito al tema. Aquí en México hace poco sancionaron a unos navieras que transportan las naves de los barcos, los grandes que transportan mercancías, pero los que se dedican a transportar carros. Se supone que aquí en México en sí, pues somos creo que como el sexto importador de vehículos y somos como el cuarto exportador. O sea, aquí hay un montón de fábricas de carros. O sea, entran y salen carros de México en grandes cantidades. Entonces ahí pues tienen que transportarlos por barco, todos esos carros. Y aquí en México había unas navieras en ciertos puertos, eran como 7 empresas de distintos países. Sí. Se pusieron de acuerdo entre las 7 o 8 navieras que había en esos puertos y subieron los precios. Entonces, esa es otra forma de crear un monopolio, no necesariamente que sea una sola empresa vendiendo a un solo producto, sino que muchas empresas se pongan de acuerdo para subir los precios entre todas. Esa es otra práctica monopólica que no la mencionamos hace rato. Y en esas empresas había pues empresas mexicanas, otras de otros países de aquí de América, pero la mayoría eran chinas. Estamos hablando que de esas 7 empresas navieras eran 3 o 4 chinas y las demás eran de otros países. Entonces estas se ponen de acuerdo como en 4 o 5 puertos de aquí de México para subir los precios, pues, aprovechando que en esos puertos nada más entraban esas empresas. Y creo que fue la COFECE, la de Competencia Económica, la Comisión Federal de Competencia Económica, detectó que se pusieron de acuerdo, detectó estas reuniones que hicieron y cómo se crearon ese monopolio, la sancionó con una buena cantidad de dinero. Justamente. Y es lo que te comentaba, que para traer contrabando de otros países tiene que haber una distribución, tiene que haber transportes, bodegas, comercios, y eso, como dices, va a traer a trabajadores de ese país cada vez en mayores cantidades, y ellos pues para sentirse más a gusto en el país van a comprar terrenos, casas, van a crear sus propios pueblos, y con el tiempo hasta influyen en el gobierno, empiezan a agarrar puestos en el gobierno para influir en las leyes. No, y ese es un tema muy interesante, lo quiero tocar un poco más adelante. Precisamente ahorita, como hablamos de los terrenos y la cultura, hubo un caso, o están saliendo varios casos, de estos edificios que están comprando bodegas en los centros de las ciudades, lo convirtieron en casino. ¿Sí escuchaste eso? Sí, hay casinos chinos. Y el pretexto fue, es que nos queríamos sentir como en casa. Y parece que en China sentirse en casa es tener mucha prostitución, mucho juego, cosas que van en contra pues de la sociedad que se quería construir en México. Porque bueno, sí llega a ser muy permisivos los mundos bajos, pero en cuanto ven un país débil, lo toman y se crea un mercado criminal alterno y una vida alterna. Porque bueno, realmente estas personas vienen a integrarse, vienen realmente a contribuir a algo a México, porque bueno, ya estamos viendo que no quieren pagar impuestos, no quieren mezclarse con la población, quieren evadir los más impuestos que quieran. Inclusive ahorita con las medidas que está tomando el gobierno, acabo de ver una noticia esta semana donde los chinos ya se organizaron en las fayucas del centro de México, que es la que ahorita está en el foco, pero está pasando en todos los centros de cada estado,
pongan atención, cómo los chinos están tomando posesión del centro de cada ciudad. Y bueno, en este lugar ya ellos se pusieron de acuerdo, contrataron seguridad privada en caso de que llegara la seguridad pública a hacer la decomisación y ponerlos a pelear contra el gobierno. También ellos están montando guardias para, en dado caso de que vean alguna agente del gobierno, mover toda su mercancía lo más rápido que pueda. No sé, pero para mí se me hace una mentada de madre y una tomada de pelo contra el pueblo de México. No, pues sí, así es. Llegan a, como te digo, tienen que llegar por cientos de personas, trabajadores, y crear sus propias redes y pues crear su propio mundo dentro de otro país. Acordándome de eso, les recomiendo unas películas hablando de este tema. Bueno, hay una serie en Netflix que se llama Wild Wild West. Wild Wild West, como la película de Will Smith. Salvaje Oeste. Ah, no, Wild Wild Country se llama. Wild Wild Ah, Country. ok. Salvaje Pueblo, sí. Deje la película de Will Smith es muy mala. Sí, es mala. Pero se llama Wild Wild Country, habla sobre un, pues digamos, guía espiritual que se llama, lo conocen como... se me fue el nombre. Pero es un guía espiritual que viene de la India. Ah, sí, los famosos gurús. Gurús, ándale, esos gurús. Que escribió muchos libros. Y él viene de la India, a él lo corren de su propia religión, a él ya no lo querían allá en la India porque pues tenía malas prácticas por ahí. Digamos que sus alumnos andaban encuerados por todos lados. Entonces eran medio pervertidos, entonces ya en su país pues ya no lo quisieron. Y el vato se fue a Estados Unidos, compran un pueblo y se traen a un montón de gente. Y pues la gente del pueblo pues los ve a estos vatos por todos lados haciendo sus ondas, desnudos y haciendo sus cosas por todos lados, y pues los del pueblo pues, les molestó, ¿no? Y entonces ellos empiezan a ir con el gobierno a presionarlos para que lo saquen de ese lugar, de ese pueblito tranquilo. Sí. Y al final estos, para influir en el gobierno, empiezan a traer vagabundos a su pueblo, pero que tengan papeles de ahí de Estados Unidos, o sea, personas nacidas en Estados Unidos con papeles. Oye, ¿es una película o es una anécdota? Porque me suena muy familiar. Y al final, pues ellos, como venían de la India, venían de otros países, ellos no podían votar en las votaciones locales de ese pueblito. Entonces empiezan a traer vagabundos a su pueblito para y que voten a favor de ellos y poner a gente en el gobierno. Entonces suena locochón, sucede en un pueblito, pero puede suceder en otros países y en otras instancias. O sea que esa misma gente que viene de otro país empieza a meter gente en el gobierno para favorecerlos con leyes, a diputados, a meter a gente en los municipios para autofavorecerse a esos extranjeros. Cuando ganas tanto dinero, puedes hacer lo que quieras, hijo. ¡Ding dong! Y sin consecuencias. ¡Alto! ¡Cuidado! Oye, anciana, tú trabajas para mí. John Jeremy. Está bajo arresto por fraude comercial, lavado de dinero y uso ilegal de... NBD, manos arriba. Vamos, Fitz. Vamos, ¿qué Hemos haces? terminado.